Epigenética, metilación de ADN y su rol en la patogénesis de cáncer colorectal. Cambios epigenéticos son cambios heredables que alteran la expresión genética sin cambiar la secuencia primaria del ADN. Todas las células contienen la misma información genética, sin embargo, la regulación de los genes determina el fenotipo de cada una de las células. Los cambios son reversibles. Reprogramación del epigenoma, el cual es el conjunto de todas las modificaciones epigenéticas en el genoma, ocurre en etapas del desarrollo normal, respuesta a enfermedades, exposición ambiental y medicamentos. La falta de una definición precisa de epigenética causaba confusión y mal uso de este término. Antes de explicar las generalidades del tema, vamos a definir este concepto. Una falta de entendimiento de este término en la comunidad científica ha llevado a dificultades en investigación y en la síntesis de conocimientos y ha causado conflicto en conciliar diferentes publicaciones. Waddington acuñó el término epigenética en 1942, el cual definió como la rama de la biología que estudia las interacciones causales entre los genes y sus productos, los cuales dan lugar al fenotipo. Waddington hizo énfasis sobre la relación flexible entre genotipo y fenotipo, la cual se considera como una de sus contribuciones más importantes. Esta disociación entre genotipo y fenotipo implica que debe existir procesos regulatorios entre ambos. La epigenética de Waddington se asocia al concepto de plasticidad fenotípica. Waddington se enfocaba en la regulación génica y la relación genotipo-fenotipo. En 1958, Nani utilizó el término para diferenciar entre tipos de control celular. Él consideraba la epigenética como mecanismos auxiliares que controlaban la expresión de distintos genes e hizo énfasis en que estos estados de expresión podían persistir en la división celular. El trabajo de Holliday se correlacionaba con el concepto de Nani, ya que éste lidiaba con la memoria celular y el hallazgo que la metilación de ADN tenía una importante consecuencia sobre la expresión de ADN y que esto persistía por la mitosis. Holliday propuso que la epigenética se definía como el estudio de cambios en la función génica que son heredables en la mitosis y meiosis y no cambian la secuencia de ADN. Modificación es un cambio reversible que no altera la estructura primaria del ADN. Este es típicamente involucra en un enlace covalente, ya sea una adición o su eliminación de un grupo, ya sea metilo o acetilo, a una base par o histona. Esto cambia de manera predecible la expresión y la regulación de genes. La regulación epigenética se refiere a cómo cambian las modificaciones epigenéticas la interacción de factores de transcripción, polimerasa de ADN, sRN con el ADN. Estas modificaciones se hacen en el ADN, clásicamente en las regiones promotoras, y alteran el acceso de la maquinaria de transcripción al gen. Pueden aumentar o reducir esto. Si las estructuras modificadas son las histonas, se altera qué tan fuerte está envuelto el ADN en la histona y por ende el acceso de los factores a estas regiones de ADN. ¿Y qué regula? Regula, por ejemplo, la inactivación del cromosoma X, la diferenciación celular, la respuesta al ambiente, por ejemplo, a la ingesta calórica, al estrés, a la exposición a toxinas. Esto puede ser adaptativo o maladaptativo y resultar en enfermedad, obesidad y envejecimiento. A grandes rasgos hay dos formas principales de modificación epigenética. Estas se clasifican dependiendo de cómo modifican el ADN, directa o indirectamente. Un ejemplo de cada una respectivamente son la metilación de ADN y la modificación de las histonas. En esta cápsula vamos a describir específicamente lo que concierne a metilación de ADN. La modificación de las histonas se puede excluir durante la mitosis y volverse a añadir a las células hijas. Las ADN metiltransferasas, específicamente la DNMT1, interactúa con la maquinaria de replicación, por lo tanto la metilación de ADN se acopla a la replicación. Durante la mitosis, DNMT1 propaga CPG simétricamente metiladas al reconocer la hebra naciente opuesta a una posición previamente metilada. Es la adición de grupos metilos, o sea, CH3, al carbono 5 de una citosina que ocurre comúnmente en regiones promotoras del ADN. En los mamíferos, la metilación ocurre casi exclusivamente en citosinas. Esto crea regiones de cromatina inhibida al unirse las proteínas reguladoras de cromatina como MBD2.
Estas, al formar complejos, reducen el acceso de la maquinaria de transcripción al gen, inhibiendo la transcripción del gen. 3 enzimas son responsables de esta reacción, colectivamente conocidas como las ADN metiltransferasas. La metilación de ADN ocurre principalmente en citosinas que son parte de un dinucleótido conocido como CpG. Menos de 10% de la metilación ocurre en regiones que son densas en estos nucleótidos, conocidos como islas CpG. Estas son resistentes a la metilación, predominantemente están hipometiladas en las células por medio de la exclusión de las DNMT. Se ha encontrado que muchos de los cambios relacionados a cáncer o envejecimiento se deben a la hipermetilación de islas CpG, entre otras secuencias. La hipometilación lleva a un aumento de expresión al cambiar la configuración de la cromatina a una más abierta por medio de la remoción de metilos por las proteínas TET dioxigenasas. Estas además previenen aberraciones que pueden llevar a una hipermetilación. Adenocarcinoma colorectal es la malignidad más común del tracto gastrointestinal y es responsable de 10% de las muertes por cáncer. Se ha asociado a factores de la dieta a un incremento en la incidencia de este cáncer. Uno de los factores de riesgo es una dieta baja en fibra, un consumo elevado en carbohidratos y grasa saturada. Su patogénesis involucra alteraciones genéticas y epigenéticas. Veremos las dos vías que se han descrito en el desarrollo de un carcinoma colorectal. La secuencia de inestabilidad cromosómica o la secuencia de adenoma-carcinoma es la más descrita en la patogénesis de esta malignidad. El colon normal inicialmente tiene una pérdida de función en el gen APC. Esto causa que la B-catenina se acumule, se trasloque el núcleo y forme complejos con el ADN Binding Factor TCF, que activa la transcripción de genes como MYC y ciclina D1 que promueven la proliferación. En este punto, la mucosa se encuentra en riesgo. Cuando hay una mutación de CRAS, se promueve aún más la proliferación celular y se desarrolla un adenoma. Finalmente, hay mutación de P53 o la silenciación de este u otros genes supresores de tumores por metilación de una isla CpG en el promotor de dicho gen y se desarrolla un carcinoma. P53 puede inhibir la enzima CDK2, la cual es necesaria para la progresión del ciclo celular en la fase S. P53 regula la expresión de las proteínas inhibidoras de CDK2 para inducir la detención del crecimiento. Pacientes con una deficiencia o una mutación en los genes de mismatch repair acumulan mutaciones en repeticiones microsatelitales, lo que resulta en una condición conocida como inestabilidad microsatelital. Un ejemplo de esta es la enfermedad de Lynch, en la cual los pacientes presentan una deficiencia comúnmente en MLH1 y MSH2. Los mismatch repair genes codifican proteínas responsables por la detección, excisión y reparación de errores que ocurren durante la replicación de ADN. La falta de función de estos resulta en una acumulación de anormalidades de ADN. Esta vía obtiene su nombre de la acumulación de errores en cortas secuencias de nucleótidos que se repiten en el genoma, conocidos como microsatélites. En la gran mayoría de casos esporádicos que presentan inestabilidad microsatelital, la silenciación de los genes de mismatch repair no se debe a una mutación de estos como en el síndrome de Lynch, sino a una hipermetilación de islas CpG en el promotor para una enzima de mismatch repair, comúnmente MLH1. Por ende, existe una inhibición de su transcripción. Esta vía se denomina como CIMP positivo o un fenotipo de hipermetilación. Casi exclusivamente en estos pacientes ocurre una mutación del gen BRAF, comúnmente asociado a fumadores con cáncer colorectal esporádico. Muchas gracias por su atención.